La entrevista del pelado, ahí el mano a mano. Sin maquillaje, sí, el pelado de cara dormido tiene, che. Bueno, hoy es una jornada especial. Siempre digo que minutos antes de la 1 de la tarde nos tomamos un momento para reflexionar, pensar y enriquecernos. También, que de eso se trata la cosa. Y en este programa humilde, modesto y abnegado han pasado varias figuras y tengo a mi lado, a mi izquierda, ¿sí? Un tipo que respeto mucho y que creo que es uno de los jóvenes más lúcidos de la política argentina, que es Leandro Santoro. Gracias, Lea, querido. Gracias, Peladín. Hermano. Gracias por la presentación. Gusto. Muy ¿Sí? bien. No, sabes que lo... Sí, ya sé. Y también sé que estoy a tu izquierda. Sabes que lo sé. También. Gracias, Lea, gracias por venir. No, al contrario. A este nuevo programa acá en Bravo TV. Bueno, con todos arranco igual, así que no voy a cambiar. Sí, ¿Estamos en el peor momento del país, Lea, o no? No. 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 ¿Histórico, decís vos? No, de la democracia recuperada, no, saquemos dictadura y demás. 83 está para... No. De ninguna manera, Hubo situaciones, bueno, 2002, claro, 2002, 53% de pobreza, situaciones muy difíciles, la crisis del 89, que fue una crisis, vos sabés bien, fue una crisis provocada. Sin duda. Por un sector del menemismo y fue provocada también por el poder económico. Eso generó, bueno, unas tensiones sociales horribles. Yo recuerdo, yo vivía allá y además laburaba en el almacén de mi vieja. Lo que fue el proceso hiperinflacionario fue realmente demoledor para todos los que vivimos en esa época. Así que no. La estamos pasando mal, sí, sin duda, pero no, ni por las tapas es el peor momento de la historia argentina. Yo decía hace un rato que tengo la sensación de que la dirigencia argentina, ¿sí? Habla de una cosa, ¿sí? Y la sociedad de otra. Por no decir que la sociedad está preocupada por unos temas y la dirigencia política por otros. Es muy ombliguista. Parte de la dirigencia, sí, porque las generalizaciones son injustas. Es verdad, ¿no? es verdad. Pero sí es cierto que la agenda pública muchas veces está dominada por temas que a la sociedad les preocupa poco o nada. ¿No? Coincido con vos. Creo que el problema más importante que tenemos, que es el problema socioeconómico, no termina de ser abordado por la política argentina en su complejidad. Entonces, muchos dirigentes políticos lo abordan por sus consecuencias. Agarran la cabeza y dicen, uy, sube la inflación, uy, hay hambre. Temas reales, sí. Pero la sociedad no espera que los políticos describan las cosas, sino que traten de interpretar cuál es el problema de fondo, ¿no? Es un problema, efectivamente, la falta de formación política, la falta de tiempo para la reflexión. Muchas veces en los medios de comunicación, en los debates se construyen más como ring de boxeo, donde en 3 minutos tenés que desarrollar todo, la pelea, la resolución, y eso conspira contra la posibilidad de construir un diálogo profundo y que ese diálogo le sirva a la democracia para encontrar respuestas. ¿El gobierno quiere dialogar, Lega, o no? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Quiere dialogar hacia adentro y hacia afuera o no? Sí, hay un espacio. Mirá, hay un espacio muy importante que es el Consejo Económico y Social, digamos, hay un espacio que está articulado a través del Ministerio de Asuntos Estratégicos que conduce Gustavo Vélez, que viene juntándose con todas las organizaciones de la sociedad civil y que ha propuesto inclusive soluciones concretas, problemas concretos. La ley agroindustrial, por ejemplo, que se ha propuesto desde ese espacio hacia el Congreso de la Nación, es una de esas demostraciones. Se construyó un consenso con todos los sectores de la cadena, lo mismo con el sector metalmecánico industrial, lo mismo con el sector de la energía. Se está trabajando mucho en ese aspecto y hay por lo menos 5 o 6 proyectos de ley que se tienen que tratar este año en el Congreso que son centrales para que la Argentina pueda saltar en su productividad y mejorar mucho su capacidad. ¿Te preocupa la falta de liderazgo o no? Yo sé que vos tenés, me has dicho varias veces y lo has dicho en público, que te preocupa el fenómeno Milei. No por Milei en sí, sino por las ideas. Vos hablas más de ideas que de personas, ¿sí? Siempre. ¿Eso es producto de la falta de liderazgo o es un fenómeno mundial que se da? Una combinación de factores. Primero, como te decía antes que empiece el programa, es un fenómeno global. Hay que ver la elección que hizo Marine Le Pen en Francia, hay que ver cómo está creciendo Vox en España, hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump o en Brasil con Bolsonaro para darnos cuenta que es un fenómeno global, ¿no? que afecta a toda la región, fundamentalmente, como consecuencia que las instituciones de la democracia liberal no le están pudiendo dar respuesta a los problemas sociales de fondo. Para simplificarlo, aumenta la pobreza, aumenta la desocupación, no es el caso de nuestro país, pero sí otros países de la región. O aumenta la desigualdad, aumenta la bronca contra la política, estos fenómenos que parecen outsider terminan capitalizando el hastío de la sociedad. Así que es un fenómeno que explica, digamos, un conflicto global, pero que también tiene, como decís vos, un punto de contacto con la crisis de la política argentina y de la dirigencia. Sí, ¿hay un hartazgo de la política argentina, yo o no? Creo que hay un hartazgo con algunos políticos y a ver, yo no soy en ese sentido tan dramático como otros analistas o politólogos. Sé que yo soy politólogo también, a veces despunto el vicio con eso. Para mí, institucionalmente la cosa no es tan grave. No es tan grave. Institucionalmente. Yo no percibo a la sociedad diciendo cerremos el Congreso. O váyanse todos. Claro.
Pero a ver, más que váyanse todos, por ahí hay más de eso que cerremos el Congreso. Vos pensás que en otros países de la región, por ejemplo, directamente mucha gente te dice, bueno, ¿para qué tiene que haber un parlamento? ¿No? De hecho, ayer Pagni creo que sacó una nota muy interesante donde hizo un análisis de las instituciones de la democracia, donde estaban desde el periodismo hasta la justicia, pasando por el Congreso, y si bien es cierto que la sociedad percibe que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo no funcionan como deberían funcionar, no hay un cuestionamiento a la división de poderes a la República, que podría haberlo, ¿entendés? Para poner algo del vaso medio lleno. Por otro lado, sí, interpreto que hay un montón de personas que empiezan a sentir que la política tradicional no da respuesta, pero eso hay que diferenciarlo porque en otro momento de la historia argentina, por una situación de tensión parecida a esta, mucha gente iba a golpear la puerta de los cuarteles y eso no está pasando. No, vos caminás por la calle, de hecho nos cruzamos el otro día y te vi, la gente pide fotos, seguramente alguno te insultará, también debe pasar, es lógico, pero vos caminás por la calle, pero no todos los dirigentes pueden caminar por la calle, Leandro. Sí, yo tengo la suerte, me pasa una cosa muy rara, que es que mucha gente que no nos vota se acerca y me pide fotos, habla. Lo vi, me consta. Son muy pocos los que demuestran bronca porque trato de ser respetuoso, o sea, pueden coincidir o no pueden coincidir con mis ideas, pero yo vos sabés perfectamente que inclusive con personas que están en las antípodas de mi pensamiento ideológico trato de dialogar porque además creo que a la gente le sirve. Sí. Así que el problema, Pelado, es cuando la sociedad percibe que los dirigentes son parte de un sistema de privilegio, ¿no? Y que viven una realidad distinta. ¿Y que lo son o no? Un sector de la dirigencia, sí, no solamente de la dirigencia política, de la dirigencia sindical, de la dirigencia en general, digamos, de los movimientos sociales, sí, por supuesto que eso sucede, sí. Y además muchos de ellos son empleados del poder económico, que esto es un tema que pocas veces se percibe. O sea, una de las críticas que le hago a los que critican a la casta es que en realidad la casta en la Argentina, los que viven como privilegiados, los que utilizan el Estado para hacer negocios, en general son grandes empresarios contratistas del Estado, ¿no? Muchos de los cuales tienen a sueldo muchos dirigentes políticos. ¿Qué hablas de Runequian, por ejemplo? Sí, por ejemplo, a ver, por poner solamente un ejemplo de tantos otros, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la verdad es que creo que la caracterización tiene, para que sea justa... Así cierro esto. ¿Te preocupa Milei o no? No me preocupa él en particular. Es más, te podría decir que me parece que el personaje en sí mismo tiene baja densidad política. No es un problema. Me preocupa el caldo de cultivo que da origen a Milei. ¿Me entendés? Que es un fenómeno complejo. Yo no me enojo con la gente que elige votarlo a Milei. Lo entiendo, digamos, ¿no es cierto? Me preocupa por qué la sociedad puede entender que esa puede ser una salida. Y un problema mucho más grave que el personaje en sí mismo. Por ejemplo, José Luis Esper me parece mucho más articulado que Milei. Sí. ¿No? Y me parece, Patricia Bullrich me parece mucho más armada políticamente que los dos. O sea, hay otras... ¿Y Macri? ¿Me diste el pie? ¿Y Macri? No, y también, o sea, también. A ver, son las antípodas ideológicas de la posición en la cual uno está. Pero me parece que hay actores más inteligentes y que tienen una construcción política mucho más sólida. Porque me parece que la simplificación de Milei es el problema, inclusive hasta para quitarle presión al tipo. El problema nunca es una persona. El problema, digamos, en todo caso es una situación de origen que da origen a un malestar y después una forma de procesar eso. En otros momentos de la historia, eso se procesaba con violencia política. Situación que no estamos viviendo, pero sí estamos viviendo intolerancia política, que ojo que puede ser la antesala de la violencia política. Son cosas distintas, pero yo noto, ¿viste? Gente que, digamos, que por pensar distinto es capaz de cagarse a trompadas en una esquina. Pasa. Habla un poquito de Alberto, a quien conoces mucho, Leandro. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ves? En general. Yo trato, viste, de hablar poco de la relación personal, porque si no me termino transformando en un comentarista. O sea, y con Alberto viene algo parecido a lo que te vengo diciendo con el resto de los dirigentes, con Milei, con Macri. A ver, él, obviamente, te la respondo la pregunta, lo veo bien, lo veo enfocado en lo que tiene que hacer. Me parece que las últimas semanas, con la presentación de los bonos, con la discusión sobre la posibilidad de pensar un mecanismo para redistribuir la riqueza, con esto de la renta inesperada, digamos, ha encontrado un discurso donde le va a ayudar al frente de todos a construir la unidad. Pero no es tan determinante como está Alberto. El tema es cómo está el sistema, ¿entendés? O sea, a ver, cómo está la democracia, cómo está el Congreso, cómo está el Ejecutivo, cómo está el sistema político. Sí, pero te tengo que preguntar si puede ser reelecto o no, porque él mismo lo dijo. Yo no hablo, lo dije en varios reportajes, me parece que es una falta de respeto hablar a la gente, hablar de candidaturas y de elecciones en el 2023. O sea, yo creo que Alberto hizo referencia la semana pasada a la confianza en la evolución de las políticas que él lleva adelante, ¿no? No habló en términos personales. Recuperó la agenda, me decís vos. Creo que recuperó la agenda. O la iniciativa. Sí, o sea, que logró, me parece, poner en la agenda pública, para ser más preciso,
temas que son de la importancia de la gente. A ver, el bono a los laburantes informales, ¿resuelve el problema? De ninguna manera resuelve el problema. Pero si vos no tenés para morfar y te pegó de lleno el aumento de precios sobre los alimentos como consecuencia de la guerra, que es un fenómeno global, vos también perfectamente lo sabés, y te llega esa ayuda del Estado, ¿viste? Ahora, si muchas de las cosas que se dicen de Alberto Fernández dentro del mismo gobierno, de la coalición gobernante, lo dijese algún periodista o algún opositor, probablemente esas mismas personas que lo critican lo tildasen de golpista. ¿Por qué le ponen tantas piedras o palos en la rueda de Alberto? Mirá. Desde adentro, digo, ¿eh? Si le ponen de afuera, me lo decís también. No, porque lo que trato de hacer siempre es ser coherente con una posición política, ¿viste? Yo creo que cuando vos estás en el Ejecutivo tenés que defender a tu gobierno, y cuando defendés a tu gobierno, defendés al partido de ese gobierno. Entonces yo trato de no caer en la tentación de hablar de lo que hacen otros para no descalificar a nadie y para no incentivar ese conflicto, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente hay tensiones, la gente lo sabe. Yo trato de ser de los que no le echan nafta al fuego, ¿viste? De tratar de echarle arena, digamos, para apaciguarlo. Yo sé que vos tenés diálogo con Alberto, sin duda, y que con Cristina Fernández de Kirchner también lo has tenido en un montón de ocasiones. De hecho, ella te ha valorado tu candidatura y demás. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué sé yo? No sé. Eso... ¿Tendrían que hablar o no? A ver, sí, yo creo que se tendrían que institucionalizar los diálogos, inclusive. Claro. A ver, que dos personas hablen, per se no resuelve nada. No, por supuesto, por supuesto. Pero también es importante aclararlo, ¿no? Que hay que institucionalizar los diálogos, que además se necesita construir. Por eso yo te digo, creo que hay un problema sistémico. Porque ¿sabes qué pasa? Yo sé que es más fácil interpretar los problemas por los roles de los actores. Sí. Y es más tentador para el título también, y vos lo sabés. Claro, ya lo sé. Sí. Pero la verdad, pelado, el problema no está en las personas solamente. A ver, Juntos por el Cambio ganó la elección de medio término del año pasado y se dividió en 11 bloques en el Congreso. Sí. Está pasando algo. Justamente, volviendo a la editorial de Pagni de ayer, él decía una cosa que me parece para tomar nota. La sociedad se polariza, mejor dicho, la política se polariza, pero la sociedad se fragmenta. Esa fragmentación de la sociedad, que obviamente impacta también sobre el escenario y el tablero político, genera que digamos, haya roces y tensiones. Fíjate el quilombo que hay en Juntos por el Cambio, el problema que tenemos en el Frente de Todos. Pasa en la izquierda, que no está unificada, y pasa con los libertarios, porque Milei y Esper, digamos, están jugando en esquema diferente. Y López Murphy Santoro también, el otro Santoro. Sí, juegan partidos distintos. Ahora, en este discurso de la antipolítica que existe y que se ha hecho carne en mucha gente, expresiones de la antipolítica, estoy resumiendo y estoy simplificando esto. ¿Sí? ¿Pueden ganar una elección, llámese la izquierda o la derecha con Milei? Puede pasar cualquier cosa en la Argentina. Puede pasar. Sí, a ver, me parece que yo no soy de los que firman ningún resultado electoral. En la Argentina un año es un montón de tiempo, digamos, y además creo que efectivamente, digamos, para mí la gran sorpresa, a ver, los Simpsons jodían con la posibilidad de que Trump sea presidente. Sí, y lo fue. Y lo fue. Sí. ¿No es cierto? Lo de Bolsonaro parecía absolutamente irreal, porque Bolsonaro no es una persona de derecho, es un fascista autoritario, digamos, homofóbico, o sea, las tiene todas, digamos, ¿no es cierto? Es hasta racista en un país que tiene una población negra gigante y ha conseguido que inclusive gays y negros lo voten, digamos. Entonces, ¿puede pasar cualquier cosa? Y bueno, sí, puede pasar cualquier cosa, igual... Uno tiene que focalizarse en lo que le interesa, ¿no? Que a mí lo que me interesa, más allá de la cuestión electoral, es que la Argentina pueda poner en el centro la discusión por el desarrollo económico, por el aumento de la productividad de la economía, por la redistribución de la riqueza, por la construcción de un Estado social. ¿Cómo lo hacemos sin reformas? No, con reformas. Con reformas. ¿Reforma de qué tipo? A ver. Bueno, de todo tipo, porque de hecho me parece que la principal reforma tiene que estar en el modelo productivo. O sea, un país se piensa en función de cómo hace para crear riqueza y distribuirla, digamos, ¿no? Y eso implica pensar todas las esferas del orden social, ¿no? Voy a la simplificación, ¿la reforma laboral, por ejemplo? A ver, me parece que el problema con el empleo no se resuelve quitando derechos laborales. Te voy a poner otro ejemplo para que se entienda más fácil. Con reforma laboral tenés contratos basura. Andá a alquilar con un contrato basura. Preguntale a los chicos y a las chicas que te pueden estar viendo qué hacen si tienen un recibo de sueldo temporal, a ver quién la alquila. Se agrava el problema de la vivienda, que es un problema. Para que haya más empleo, lo que las empresas tienen que hacer es vender más, pelado. Esa es la clave. Y para que vendan más, tienen que exportar más y tienen que apostar al mercado interno. Y para eso tiene que haber un acuerdo entre el sector público y el sector privado que le dé sinergia al desarrollo económico. Hay que sacar la pata del Estado, te diría alguno. Yo también te lo puedo decir. Habría que sacar un poco la pata del Estado. Me parece que a veces... Y a ver, el Estado ha resuelto problemas enormes. Este canal no hubiese podido funcionar si no era porque estaba el ATP. O porque hubiese estado el Repro, digamos, ¿no? Otros... Es una situación de emergencia y es cierto. Claro, bueno, se apeló entonces. Sí, y además,
digamos, para poder competir, digamos, para que exista competencia también tiene que haber Estado, porque también hay una falta de conciencia de cómo funciona el mercado. El mercado tiene fallas y cuando el Estado se retira aparecen los monopolios, los oligopolios. Entonces viene una cadena de televisión que tiene todos los canales y te dice, pelado, ¿cuánto estás cobrando ahora vos? $400.000 pesos por mes. Un poco más. Entonces te dice, bueno, te voy a pagar 40, pelado, porque si no, no laburás en ningún lado, ¿me entendés? Entonces es un error. Hay un equilibrio entre el Estado y el mercado. Eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Sería, a ver, suponer que el Estado puede organizar la economía es tan perverso como suponer que el mercado la puede organizar. Tiene que haber un equilibrio razonable. Te voy a hacer una pregunta personal, pero sé que no te vas a ofender y me la vas a responder con sinceridad, que mucha gente te lo pregunta. ¿Por qué vos no donás el sueldo? Porque me mata la madre de mis hijas, pelado. ¿De qué vivo, boludo? Yo tengo 2 hijas con 2 mujeres distintas, que son 2 grandes compañeras y además tengo mi pareja actual, ¿no es cierto? Yo no sé cómo hacen los demás para vivir. Si yo no donara mi sueldo... Sí, como diputado nacional, ¿no? Claro, ¿de qué vivo? Tendría, o sea, sería muy... ¿no? Sí. O sea, ¿Vos decís raro. que hay una hipocresía detrás de eso? No, digo que hay un negocio. Hay un negocio. Y A por ver, supuesto. contame un poco, Y a ver si... Primero, vos... Es raro lo que te voy a decir, pero es así. No podés laburar otra cosa cuando sos diputado. Hay una zona gris ahí, Sí. pero no podés laburar otra cosa, por el sencillo motivo de que vos representás... Se puede estar de los 2 lados del mostrador. Legalmente no podés, ¿eh? Legalmente no podés. Entonces se ha abierto ahí con el tema de las consultorías y de la construcción como una cosa... A ver, yo supongo hoy que hasta como consultor, si quisiera ponerme una consultoría, ganaría mucha más guita. Porque además, digamos, tengo los contactos necesarios, digamos, como para con el sector privado, digamos, como para armar. Ahora, si se llegara a hacer eso, me parece que pasaría a ser empleado de los que me pagan el sueldo y yo tengo que ser empleado de la gente. No sé si estaría bien. Imagínate que vengo y te digo, mira, pelado, voy a donar mi sueldo y me van a pagar, me armé una consultoría y me van a pagar estas empresas a las que les interesa el país. Vos tendrías derecho a preguntarme entonces, ¿y vos a quién vas a defender en el Congreso? ¿A las empresas que te pagan el sueldo o a la gente que te votó? ¿No? Muchos te podrían decir, hay un montón de diputados que no defienden al pueblo, que no saben ni quiénes son. Y bueno, pero eso está ahí. Sí, no es tu tema. No, pero Sí, sí, no es como tu todo tema. en la vida, Claro, ¿me entendés? no es O tu- sea, me parece, a ver, sencillo. Yo, la verdad, en ese sentido, me parece que hay que ser franco con la gente, o sea, ¿no? O sea, si vos podés donar tu sueldo como diputado nacional, la pregunta es quién te lo paga y a qué intereses defendés. Y después está el tema legal, que es un tema que está en una zona gris. Tema impositivo, decís vos. ¿Cómo? El tema impositivo. No decís podés no podés ejercer otras funciones, tenés dedicación exclusiva como diputado nacional. Además hay una cosa que es no solamente en la Argentina, en muchos países del mundo. O sea, no es normal que un diputado nacional diga a mí me paga el sueldo otro, porque vos representás el interés general, no el interés particular. O sea, desde una concepción liberal clásica republicana, el que dijo esto, por ejemplo, es José Luis Esper. Sí, dijo José Luis Esper, que es un tipo que no le debe faltar guita, que tiene una consultora armada, pero con una posición mucho más razonable que la de Milei, diciendo, señores, yo laburo, me pagan. Yo laburo de esto y sí, lo voy a cobrar. Te dije que me hables de Alberto y te voy a pedir que me hables de Cristina. Lo que vos quieras. ¿En qué sentido? Sí, ¿cómo la ves a Cristina? A ver, yo estoy hablando menos con ella ahora, pero la veo bien. O sea, me parece que es la dirigente política de mayor centralidad en la Argentina. Sí. Ordena y desordena la política, dije ayer. Pero todos los días. Pero involuntariamente también. A mí, por ejemplo, el fin de semana salió una nota sobre la bandera que había colgado la vecina de Cristina Kirchner. Sí, en el piso de arriba. ¿Me puedes explicar en qué país del mundo? O sea, no lo puedo creer. Pero, a ver, habla de la centralidad de ella. Sin duda. De lo desorientado que está en un sector de los medios de comunicación importantes que le dan importancia a ese detalle, ¿no? La verdad es que es una desorientación y, o sea, es muy... Sí, bueno, pero capaz que a la gente le interesa. Dejate hinchar, pelado, Sí. o sea, a ver... Y después habla de la falta de política de la oposición. En un país donde la oposición tiene volumen político, la vecina de cualquier expresidente no ocupa ningún rol. Me parece que es... A ver, ¿sabés cuál es el problema? La berretada y la chantada en el debate. O sea, como que nos acostumbramos a que todo vaya al barro, que sea muy berreta. ¿Vos sabés que la política no es solamente entretenimiento, pelado. Sí. Porque si nosotros pensamos que el entretenimiento, digamos que es un show esto, entonces todo vale para darle de comer al show, y bueno, después no nos sorprendamos si la gente dice, che, no funciona. Sabés que es verdad eso, pero nos queremos sin laburo nosotros. Pero es verdad. Es verdad, nobleza obliga, es verdad. Con esto cierro que se me va el programa. ¿Estamos en un país berreta o no? ¿O sos optimista? No.
No, creo que hay sectores que son muy berretas en todos los campos, en el campo político, en el campo sindical, en el campo empresarial, en el campo periodístico, que tienen una relevancia que no se condice con el país que verdaderamente somos. Un país que tuvo 5 premios Nobel, el sistema de universidad pública más importante de la región, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata. ¿Viste? Un país optimista? Por supuesto, digamos. Lo que pasa es que, a ver, lo que hay que hacer es cortarla con el show, digamos, y cortarla, me parece a mí, con la subestimación a la opinión pública. Suponer que la opinión pública lo único que le interesa es consumir la chicana, el puterío, qué sé yo, eso degrada. Hay un montón de gente que se va de la televisión inclusive porque está podrida, y eso por eso baja el encendido de los canales, porque está podrida de escuchar solamente tonteras. Es la primera vez que te entrevisto que no te hago esperar y no te interrumpí, ¿o no? ¿Sí? Mujer. ¿Estuviste cómodo? Muy cómodo. Gracias, Lea, querido. Gracias, sí, Leandro Santoro, diputado nacional, sí, de esa mente brillante que tiene el país. Te puede gustar más, menos, pero sin duda una persona que piensa. Y si vos pensás que mañana al mediodía podés tener una grata compañía, pasate por acá, por Bravo TV. Te veo mañana.